Comienza Proyección Educativa, siglo XXI. Un calificado equipo de profesionales expertos en educación comentan y analizan las noticias de la semana con un enfoque diferente que hace controversia en Cúcuta y el departamento. Proyección Educativa, siglo XXI. La radiorrevista que informa y orienta a los docentes. Bienvenidos. Ahora, en Proyección Educativa, la nota editorial. Más espacios permite la difusión a las diferentes regiones del norte de Santander. Bueno, hoy el editorial se basa fundamentalmente en analizar el tema de la complejidad de los aspectos que están afectando al gremio, al magisterio colombiano, en medio de una arremetida sin precedentes en todos los terrenos, en el terreno jurídico, en el terreno de las prestaciones, en el terreno del acoso que hay hoy para los gremios de los docentes y que seguramente va a desencadenar es en el retiro de mucha gente que ya pues considera que es muy complicado seguir dentro del gremio. Bueno, resistir el neoliberalismo, tarea que nos corresponde a todos los demócratas y especialmente a los educadores colombianos. Un oscuro panorama se cierne sobre la suerte de nuestros insignes banderas de defender lo público y sostener derechos que con sangre hemos conquistado a través de la historia. Defender esta avalancha no es un tema de simple voluntad, es lograr pretender un camino de unidad popular que conduzca a recobrar un papel protagónico de los sectores alternativos, sin sectarismos, sin extremismos que faciliten en el 2022 permitir un gobierno de centro que restablezca una ruta que impida el arrasamiento de bastiones importantes que aún se mantienen en el panorama más sombrío que quedará registrado en la historia el papel de la extrema derecha que aún falta por culminar su oscura tarea de privatizar y entregar todo a la voracidad del mercado que se disputan los países consolidados como superpotencias. El magisterio hoy es un blanco indiscutible. El ataque frontal contra las conquistas históricas no se detienen. El régimen unificado que desapareció en el 2002 con la imposición del Estatuto de la Profesionalización, llamado 1278, sembró el más claro camino por parte de los neoliberales para quebrar el espinazo a una organización que se niega a sucumbir, pero que debe moverse con inteligencia para no dejarse dividir y sostener el principio que es la estructura. Los ataques no se dejan esperar. El descrédito de dirigentes, la campaña de desinformación, los periodistas de las grandes cadenas y los lacayos en las regiones que mantienen un ataque sistemático preparado para dividir, para calumniar, para debilitar la confianza de las bases sindicales, son instrumentos que incluso al interior de la organización están pagando para potenciar sus mezquinos intereses de querer capitalizar y copar las direcciones regionales sin importarles el mal que están causando a las estructuras y a los dirigentes que con más valía sostienen los principios y la fidelidad a la organización sindical frente a la profundización de las contradicciones sociales. El propósito de dividir la federación sigue en camino. Ojalá se logre formar dirigentes que antes que sus propios intereses no se dejen confundir por pertenecer a uno u otro estatuto y entreguen las banderas a fomentar el paralelismo que les conducirá a la tumba. La división, la creación de sindicatos paralelos es el camino trazado por los neoliberales y a eso no le podemos hacer el juego. La profundización de la crisis de la prestación del servicio de salud terminará con la terminación del modelo exceptuado. Este golpe está siendo fríamente calculado y estos 2 años del gobierno que nos queda les dedicará a ese objetivo. Los docentes no son una clase aparte, predican los enemigos de FECODE. Por tanto, la implementación de la Ley 100 será una realidad.
si no logramos unir al magisterio en esta lucha. Los ascensos de los docentes del 1278 entraron en un cuestionamiento real. La misma división interna en este sistema hace que el gobierno tome las medidas para congelar el escalafón, buscando un sistema que con la bandera de unificar el régimen impondrá una vez más unas condiciones más difíciles y tediosas para alcanzar el mejoramiento y la dignificación. El gobierno conducirá este ascenso a parámetros cada vez más excluyentes, y esto en parte también se debe a la falta de apreciación que sectores internos hacen de las propuestas y procesos que son impulsados por la Federación en la evaluación diagnóstica formativa, que adolece de muchas fallas, pero que de alguna manera permitió el ascenso o ha permitido el ascenso de muchos docentes. La eliminación de los factores salariales para la liquidación de las pensiones es un raponazo de frente a quienes han ganado el derecho con su vida en el trabajo productivo. La reforma pensional que se avecina eliminará las condiciones conquistadas históricamente y muy probablemente se implementará la incompatibilidad entre salario y pensión. Los enemigos de esta, que fue una de las principales conquistas, posiblemente sucumba ante tantos enemigos, y entonces se les despejará el panorama a los neoliberales. Sacarán de la lucha a quienes han sido formados sindicalmente y entonces pretenden volar en pedazos lo que quede de la Federación, que ha sido el bastión más importante de resistencia al neoliberalismo. La llamada descentralización, la privatización del FOMAC con la creación del holding financiero es un hecho. Hay caminos trazados y el mayor sustento creado por el mismo gobierno es la inviabilidad financiera. Esto llevará consigo la desaparición de las particularidades y las garantías que se han hecho respetar por la acción continua de la lucha del magisterio colombiano. El acoso laboral, la crisis financiera del sector, nuevos parámetros asfixiantes, la inestabilidad de las instituciones, la falta de mecanismo y autoridad para los docentes en el ejercicio pedagógico y en el proceso de formación son alicientes para el retiro de los docentes que fueron formados en la lucha. Suponemos que en el 2022 el porcentaje de docentes del régimen 2277 será inferior, muy inferior, y entonces vendrán los falsos profetas, salvadores supremos que se estrellarán con la realidad para dilapidar una historia en la lucha librada con rigor en la segunda mitad del siglo XX y al principio del siglo XXI. Aunado a este panorama, la eliminación selectiva de dirigentes, el terror desatado para el gremio, profundizarán las condiciones difíciles para sostener la unidad y los derechos del magisterio. En conclusión, viviremos un periodo muy delicado, y si en el 2022 la extrema derecha sostiene el andamiaje del poder, las más abominables condiciones nos esperan. Hay que despertar, hay que dotar al gremio de criterios claros en el sentido de que es el poder del Estado el que se requiere para que cambien las condiciones. Por eso los docentes y los trabajadores debemos ser agentes políticos que con base en la unidad se instaure un gobierno que apropie la democracia, la justicia social y la paz. Proyección Educativa Siglo XXI, la voz de los docentes que no tienen voz. Escuchemos el siguiente mensaje musical. Ricardo bajo a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Ay, 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 ay.
regará bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo, amado el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Proyección Educativa, siglo XXI. Un calificado equipo de profesionales expertos en educación comentan y analizan las noticias de la semana con un enfoque diferente que hace controversia en Cúcuta y el departamento. La radiorrevista que informa y orienta a los docentes.